Si echamos la vista atrás, ¿el cierre de Radio Televisión Valenciana mereció la pena? El cierre de Radio Televisión Valenciana, lo que ocurre es que es una medida que no se podía dejar de tomar. Mire, el gobierno valenciano, esta legislatura, lo que ha tratado es de hacer sostenible Radio Televisión Valenciana. Por eso trabajamos y llegamos a aprobar en julio del 2012 una nueva ley que reducía la estructura y el funcionamiento de Radio Televisión Valenciana, que la hacía más sostenible económicamente. El gobierno asumió la deuda para que la nueva televisión naciera totalmente saneada. Hicimos un ERE porque una plantilla de más de 1.600 trabajadores es totalmente insostenible para la Generalitat Valenciana. Tenemos que pensar que esa plantilla es más que la plantilla que tienen Antena 3, Televisión Antena 3 y Televisión Telecinco juntas, que son dos televisiones de ámbito nacional. Esto no puede ser. Por eso hicimos el ERE. Al ERE se opusieron todos los partidos políticos y todos los sindicatos y lo recurrieron. Y al final el tribunal, el TSJ, dictaminó que ese ERE adolecía de algún vicio de nulidad y lo anuló, con lo cual ya no nos dejaron otra alternativa. Yo creo que se tenía que haber sido más conscientes de la importancia y la necesidad que tenía ese ERE para mantener televisión. Ese ERE afectaba a 1.000 trabajadores, era un ERE muy importante, pero salvabas la televisión y salvabas otros 600 puestos de trabajo, que es lo que se pretendía, porque si no, al final tenías que ir a la extinción total, porque, insisto, era insostenible y es dinero, recursos que necesitamos para prestar otros servicios básicos, como es la sanidad, como es la educación. Lo dijo el presidente y lo dijo muy bien: no vamos a cerrar ningún colegio ni ningún hospital, no los vamos a cerrar en ningún caso, pero no íbamos a cerrar ningún colegio ni ningún hospital por mantener una televisión que no nos podíamos permitir. Nosotros intentamos reducir el tamaño, adelgazar esa televisión y dejarlo en unos parámetros que fuera económicamente sostenible. Pero, insisto, para eso tenía que producirse una reducción muy importante del número de trabajadores y ahí nos encontramos con que teníamos a todos los sindicatos y a todos los partidos de la oposición enfrente. A pesar de eso, hicimos el ERE. El ERE, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tenía que anularse por algunos defectos en la fase de ejecución, no de aprobación, de ejecución del mismo. Bueno, pues la verdad es que no se nos dejó otra alternativa.